Hola, hoy haciendo un paréntesis en las explicaciones que estamos dando, resolviendo problemas de selectividad, vamos a ver las transformaciones en el espacio o en el plano, porque esos son de una gran utilidad en diédrica y como suele venir explicado en los libros de texto, no está del todo claro. Y quiero que lo veamos desde el principio de una forma muy por encima, sin meternos en problemas concretos, sino sobre todo en ver cuál es la aplicación que tiene en diédrica, que es de lo que nos estamos ocupando. Bien, para que ocurra una transformación de una figura en otra, que tiene que ser parecida, tiene que haber una relación entre ellas, ¿no? Entonces, esas relaciones normalmente suelen ser un centro, punto O, por ejemplo, que es como el origen de esa transformación, unos rayos que en el caso que vamos a empezar a ver va a ser de homología, pero puede ser de afinidad, es decir, unos rayos que relacionan una pieza con otra, ¿no? Y un eje, en este caso eje de homología, que es la primera que vamos a ver. Es decir, la primera que vamos a ver, como os digo, es homología. Y en cierta manera todo lo demás son casos particulares, ¿no?, en el cual cambia una de las condiciones, ¿no? En la homología se dan todas las condiciones posibles de cualquier transformación. Aquí tenemos homología. Entonces, en la homología, ¿qué es lo que ocurre? Si tenemos una pieza, vamos a suponer que sea un triángulo, por ejemplo, es decir, este triángulo, hago la prolongación un poco hasta encontrar lo que vamos a tratar como puntos dobles, que se llaman. Este otro puede venir, por ejemplo, por aquí. Aquí estaría su punto doble correspondiente y este otro vendría por aquí. Este triángulo vamos a ver cómo se transforma en relación a estos rayos de homología, el centro de homología y el eje. Esto hemos dicho que es el eje. Vamos a ponerlo así, eje. Bien, entonces, si aquí tenemos el punto A, por ejemplo, habrá un homólogo A'. Esto es como los ministros. ¿No habéis oído eso de el ministro homólogo de Interior se reunió con su homólogo francés? Bien, vale. Entonces, si este es el punto B, por ejemplo, pues la recta AB, si pongo yo aquí el A, lo pongo aquí como podría haber puesto en cualquier otro sitio. Es decir, eso ya dependerá de las situaciones en que esté trabajando, ¿no? Pero este punto A', de momento lo elijo, ya os digo que en una situación, en un problema concreto puede venir dado por unas circunstancias que sean, ¿no? Este o cualquier otra cosa, una recta. Es decir, que otro de los elementos que entran en la transformación es los puntos dobles. Es decir, en el eje, este AB, aquí habrá, llamámoslo M, por ejemplo, y el M y el M', al estar sobre el mismo eje, hay como dos puntos. Lo que pasa es que están en un mismo sitio, por eso se llama punto doble. Entonces, fijaros, el B' estaría aquí. Y por la misma razón, si cogemos la distancia AC o BC, cualquiera de ellas, da igual, la AC nos situaría que el punto C' está aquí. ¿Vale? Perdón, que he cogido BC y he apuntado aquí. BC es este. Aquí me he colado. Es este. Aquí hay una pequeña variación. De tal manera que el AC está aquí. O sea, esta es la figura resultante, la homóloga. Es decir, eso que ha quedado ahí está mal. Bien, fijaros que esto, si lo podemos, ya os digo, ver así como geometría plana únicamente. Pero en realidad está correspondiéndose a una geometría proyectiva también. Fijaros, por ejemplo, aquí tengo el caso este de un problema hecho en maqueta, un problema de una pirámide que es seccionada por un plano oblicuo. Fijaros que aquí tengo todos los elementos de esa afinidad, es decir, el vértice de la pirámide sería el centro de homología, la base, que aquí en este caso es un cuadrado, pues sería
una de las figuras, y su homóloga, fijaros aquí el eje incluso estaría cortando, que es la charnela del plano, estaría cortando al cuadrado, que eso puede ocurrir también, y entonces esta parte sobraría, ¿no? Y aquí tendríamos en el abatimiento, precisamente, ya tendríamos una relación que ahora lo veremos de afinidad, es decir, que estas líneas van perpendiculares a la charnela y son paralelas entre sí, mientras que en la figura que se forma en el horizontal y que está en relación con la figura en el espacio, se da una transformación que viene dada por ese centro, que en este caso coincide que está en el centro del cuadrado, pero ya puede estar desplazado también, o como ocurre en el espacio, puede estar a una cierta altura. ¿Os dais cuenta de la historia? Es decir, que esto tiene aplicaciones para todos los gustos. Incluso, aquí tengo otra maquetilla para que lo podáis ver en una situación espacial. Aquí tendríamos, aquí aparecen las líneas, las rectas límite, que esas las veremos más adelante, esto ya es meterse en problemas. Pero como podéis ver aquí simplemente tenemos una recta y su homóloga, y este es el centro. El centro puede estar en multitud de posiciones, a multitud de distancias, pero la relación entre esas dos figuras puede ser idéntica, aunque se desplace el centro de homología. Esto es algo que nos resuelve, por ejemplo, ya os digo, no solamente en geometría o sea, para diédrica, sino para cualquier geometría proyectiva. Esto es de gran utilidad. Porque veis, nos relaciona esto, si fuese cónica, esto sería la línea de tierra, ahí tendríamos, esto sería la línea del horizonte, y esto sería el abatimiento del punto de vista, y esto es el abatimiento del plano geometral. Y aquí se establece la relación entre una dimensión en verdadera magnitud, su proyección a través del punto de vista abatido. Bien, esto ya os digo que se puede plantear de muchas maneras. Esto sería su posición en el espacio. ¿Lo veis? Su posición en el espacio, con un ángulo recto en cuanto al plano de proyección, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Las aplicaciones de la homología son enormes. En multitud de situaciones las podemos aplicar. Bien, un caso particular de la homología, incluso se le llama muchas veces homología afín, es la afinidad. Ese sería el otro caso, afinidad. Ya os digo, la afinidad que también se puede considerar como una homología afín. Bien, en la afinidad, ¿qué ocurre? Que el centro, ese punto O, es impropio, que se llama, es decir, que está en el infinito. Y si está en el infinito, las líneas ya no van a ser convergentes, claro está, sino que las líneas van a ser paralelas. Es decir, sería una situación límite de esa recta límite que se da en homología. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos tres rectas, tres rayos de homología afín, en este caso. Y un eje, el eje puede estar, lo hemos puesto antes en esta dirección, pero lo podemos poner así, estos rayos pueden estar verticales, en fin, eso como queramos. Las relaciones pueden ser múltiples, entre unas formas y otras. De tal manera que aquí tendríamos, si hacemos un triángulo, pues por ejemplo, vamos a empezar por aquí, este sería un lado con su punto doble correspondiente, o sea, se siguen dando los puntos dobles. Aquí tendríamos otro, y este es su punto doble correspondiente, y por aquí el otro y su punto doble correspondiente. Es decir, que este sería, por ejemplo, el ABC. Bien, si aquí, por las circunstancias que sean, nos es dado o averiguamos dónde está uno de esos puntos, el B, el C, el A, vamos a empezar por el A, el A', pues evidentemente la solución viene dada. No hace falta hallar otros puntos, sino que directamente nos vamos al punto A, que me determinará dónde está aquí el C, que
el AB vendrá con esa dirección, o sea que aquí estará el B, y el BC vendrá con esta dirección, vendrá por aquí, ¿no? Bien. Bueno, al punto doble, que sería este. Es decir, que aquí tenemos C', A', B'. Aquí tenemos una posible afinidad. Daros cuenta que no es como lo que hemos hecho antes, lo que os he mostrado antes, de el abatimiento, sino que aquí, ¿qué ocurre? Que esto es oblicuo. Que eso, ¿dónde ocurre? Pues por ejemplo en las perspectivas axonométricas oblicuas dimétricas, por ejemplo una caballera. Pero bueno, vamos a ver la que aparece ahí, que sería un caso particular también de una afinidad ortogonal. Es decir, que tenemos los rayos de afinidad correspondientes, y el eje tiene la particularidad de que ese eje está perpendicular, ¿vale? Es decir, forma 90 grados. Este sería el caso particular de una afinidad ortogonal. Vamos a ponerlo por aquí. ¿Entra en pantalla? Sí, vale, bien. Afinidad ortogonal. Bien. Entonces, ¿qué ocurre en la afinidad ortogonal? Pues, por ejemplo, si viene por aquí un rayo que viene así, otro que viene así, fijaros que en realidad hallamos los tres por completar el proceso, ¿no? Pero si no, un punto doble se nos va muy lejos, supongamos que este se fuera más lejos todavía, con dos en realidad lo solucionamos también. Bien, vamos a suponer que si este es A, su homólogo vamos a suponer que está aquí, ¿no? A', homólogo afín ortogonal, claro está. Entonces, ¿qué pasará? Pues el otro estará aquí, ¿no? El B, por ejemplo, B', y el C' estará en su lugar correspondiente. Bien. Como podéis ver, estas transformaciones, bueno, fatal por la rapidez, pero bueno, mejor no ir con prisas, pero vamos, aquí nos da un poquito igual la precisión, de momento. Es decir, que fijaros en el detalle de que esta figura, evidentemente, no es igual que esta, a pesar de que es una afinidad ortogonal. Esta tampoco es igual a esta. Se transforman totalmente. Es decir, estas transformaciones, de momento, que estamos viendo, son transformaciones que se llaman anamórficas. O sea, que eso lo podemos poner aquí, anamórficas. Anamórficas quiere decir que se deforman. Esto se ha empleado mucho incluso en el arte. Hay cuadros donde aparecen anamorfosis. Incluso hay pintores callejeros que pintan en el suelo haciendo anamorfosis y se deforman totalmente, pero si lo ves desde un punto de vista sale perfecto. Eso es una anamorfosis. Eso algún día lo veremos más en detalle. Bien, esto de momento con respecto a transformaciones anamórficas. Puede ocurrir que esas transformaciones sean isomórficas. Es decir, que se deformen, pero mantengan, por ejemplo, algunos elementos iguales, como pueden ser los ángulos. ¿Y eso cuándo ocurre? Pues eso ocurre cuando las transformaciones que hacemos hay otro elemento que cambia. Es decir, antes hemos visto que cambiaba el centro de homología, es decir, vamos a concretarlo aquí, que no lo he concretado. Cuando el centro, ese O, en vez de estar en un sitio concreto, está en el infinito. Es decir, ya hemos dicho que sea un punto impropio, puede estar por un lado o por otro, claro está. Aquí también estaría en el infinito, ¿no? El O. Bien, eso en cuanto a este tipo de transformaciones. Vamos a ver ahora las isomórficas, es decir, que mantienen algún elemento de igualdad. Por ejemplo, vamos a empezar ahora con... Es decir, aquí ahora cambia algo. Es decir, tenemos que sí que hay un centro de homología, pero lo que no hay
es un eje de homología. Bueno, sí que hay, pero lo que pasa es que está en el infinito. Entonces, claro, si está en el infinito, ¿qué pasa? Si yo tengo aquí una recta, irá a juntarse a un punto doble, pero si ese punto doble está en el infinito, ¿qué pasa? Que su homóloga, ahora en este caso ya es una homotecia, su homotética estará también, irá hacia un eje que está en el infinito. Es decir, que aquí lo que está en el infinito es el eje. El eje en el infinito. ¿Vale? Y claro, ¿qué pasa? Si yo tengo aquí esta recta AB, pues su homóloga A'B', pues queda paralela. Eso es la característica de la homotecia. Vamos a apuntar aquí, homotecia. En la homotecia es el típico caso del teorema de Pitágoras, ¿no? O sea, dados un haz de rectas convergentes cortadas por paralelas, los segmentos producidos son proporcionales, ¿no? Es decir, este triángulo que se nos forma aquí será proporcional al otro. El ABC será proporcional al AB'C'. Esto vendría aquí, si prolongara ahí coincidiría, claro está. Estos triángulos son proporcionales y además son proporcionales en función de las distancias al punto de origen. De tal manera que si esto es el doble, este triángulo también está en función de esa razón de proporcionalidad, de 2, 1. Bien, y ¿qué puede ocurrir? Muchas cosas. No nos vamos a parar demasiado en todas las cosas que pueden ocurrir, pero también puede ser una homotecia inversa, es decir, que tengamos un centro de homología que esté al otro lado. O sea, que la pieza, en vez de estar las dos hacia el mismo lado del centro, esté al otro lado. Es decir, de tal manera que si yo aquí tengo una recta cualquiera, claro está, aquí hay que tener cuidado de no saltarse, como quien dice, o sea, de no equivocarse de línea. Es decir, si aquí está A, este es A', en el mismo rayo de homología. Si este es B, este será B'. Si yo ahora pongo, por ejemplo, aquí este C, pues el C' tendré que ponerlo en el mismo rayo de homotecia, en este caso, ¿no? Es decir, que aquí estará el C', ¿no? Y por supuesto, si este es el CA, C'A', el CA será paralelo también. Fijaros que es lo que ocurre, que se invierte. Por esto es una inversión. Esto sería una inversión, no en bolsa, sino en geometría. Se invierte. Es un caso particular de homotecia. Y la razón de proporcionalidad es una razón inversa. Bueno, ¿qué más cosas pueden ocurrir? Ah, bueno, se me olvidaba un detallito de la afinidad. Se me olvidaba que en la afinidad ortogonal puede haber un caso particular en el cual la distancia, por ejemplo, AA, aquí, sea igual con respecto al eje al otro lado. Fijaros que eso sería el caso particular de simetría. Vamos a hacerlo en otro color. Vale. O sea que la simetría en realidad es un caso particular de la afinidad ortogonal. Es decir, tendría sus puntos dobles por aquí también, y la figura que nos sale aquí, este sería también BC, ¿no? B segunda, C segunda, si acaso, puestos a poner letras. Es decir, esta pieza que me sale aquí, esta figura, sería totalmente simétrica con respecto a esta. O sea que la simetría, vamos a ponerlo con este color, simetría no es más que un caso particular de la afinidad ortogonal, que la afinidad ortogonal, como vemos, es un caso particular de la homología. Vamos, la homología afín de la homología, por lo tanto.
decir, que todo está relacionado, ¿no? No son cosas aparte, como muchas veces se ven, como si no tuvieran nada que ver, ¿no? Bien, seguimos con la inversión, y entonces ya nos planteamos que si tenemos una inversión igual, pero vamos a hacer tres rayos de homotecia, cualquiera, por ejemplo estos tres. Que aquí está el O, aquí también está el O. Si cogemos distancias iguales, por ejemplo, vamos a plantear que aquí esta distancia aquí es igual a esta. Esto, claro, si son iguales, evidentemente aquí ya aparece el concepto de simetría, igual que hemos visto antes, ¿no? Entonces, claro, si yo tengo aquí una forma, una recta de momento, esta recta aquí tendrá su homotética. Si este es A, aquí está A', si este es B, aquí está B', ¿no? Y si yo ahora tengo, por ejemplo, vamos a suponer, vamos a hacerlo con que tengo ángulo recto, venga, vale, por capricho, va a ser un triángulo rectángulo. El C en este caso, evidentemente el C estará aquí, ángulo recto también, y este, por fin, si acaso lo comprobamos que es paralelo, pero tiene que salir paralelo a la fuerza. Bien, ahí, vale. Fijaros que aquí en esta simetría es con respecto a un centro y por lo tanto, aunque es una inversión también, es una inversión isométrica, isomórfica, porque los ángulos siguen iguales, aquí los lados además son iguales, esta es la isomórfica por excelencia, ¿no? Vamos a ver, estos son transformaciones entonces isomórficas. Entonces, ¿qué pasa? Que puede ocurrir, porque esto al fin y al cabo es como si fuese un giro de 180 grados, ¿no? O sea, el A que está aquí ha girado y ha venido aquí formando un ángulo de 180 grados, ¿no? Pero bueno, puede ocurrir que formen cualquier otro ángulo, ¿no? Entonces, si yo tengo el A, por ejemplo, me lo voy a situar en un rayo que tenga otro ángulo con respecto a la inicial, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que se mantendrá la distancia igual, esto ya sería una simetría radial. Es decir, que yo ahora puedo hacer aquí perfectamente, bueno, tendré que llevarme un ángulo, por supuesto. Es decir, si cojo esta medida, vamos a transportar aquí un ángulo, ¿no? Por ejemplo este, es decir, cojo esta distancia, el punto C vendrá ahora aquí, bueno, el punto C no, el rayo que pasa por C vendrá aquí, entonces este rayo que es el que me determina C, de tal manera que la distancia AC aquí será la misma y el punto AC me lo puedo situar también aquí, es decir que este sería otro C, vamos a poner un C segunda, y este sería un A segunda. Y es decir, esta es la que funciona como hipotenusa de ese triángulo rectángulo que hemos hecho, y tendríamos que hacer también un B, evidentemente. Es decir, que en ese arco que hemos hecho para averiguar el ángulo, pues tendré que tomar esa distancia, por ejemplo, desde C hasta aquí para ver por dónde pasa. Esto está muy hacia afuera. Ahí. Tendré que tomar esta distancia y esta distancia me la pongo aquí sobre el arco correspondiente, entonces por aquí pasará el rayo de homotecia que me dará el punto B, y por la misma razón de antes tomo la distancia que hay de OB y esta distancia me la pongo aquí. Aquí estará B. Ahora voy a comprobar si me sale ángulo recto para ver si lo he hecho bien.
Yo creo que sí. Es decir, y por supuesto podría estar haciendo aquí los 360 grados infinitas vistas, ¿no? Y fijaros que ya solamente dentro de estas transformaciones isomórficas ya solamente nos quedaría una en la cual es isomórfica por excelencia, es decir, no cambia nada. Lo que hay es un desplazamiento. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre ese desplazamiento? Porque aquí vuelven a ser los rayos homotéticos, los rayos van a un centro que está en el infinito, ¿eh? El C está en el infinito, ¿no? Y por lo tanto, y además el eje también está en el infinito. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo tengo aquí un lado, el lado homotético correspondiente está aquí o donde sea, vamos, donde quiera ponérmelo o donde tenga que ponerlo por lo que sea. Y si yo tengo aquí un lado, este lado vendrá aquí. Y si yo tengo aquí pues el otro será, es decir, irá a un eje imaginario que está en el infinito y por lo tanto será paralelo, ¿no? Es decir, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Pues casi el borrado, el difuminado nos lo indica. Aquí lo que tenemos es una traslación, ¿vale? O sea que la traslación es un caso particular también de las transformaciones isomórficas y es como quien dice una homotecia con centro impropio. Y ya está, esto es lo que hay. Y todo esto lo utilizamos en diédrica constantemente. Espero que os haya sido de utilidad. Si queréis más aclaraciones, solicitarlo y se harán. Hasta la próxima.